Excelente, excelente, excelente. Pues ya estamos grabando, ahora sí, ahí se está grabando. Bueno, pues comenzamos nuestro segundo taller de Evangelios, ya es nuestro decimosegundo taller de Biblia. Eh, Como recordarán, en la sesión pasada, bueno, es que fue hace 2 semanas porque el miércoles pasado pues yo no estuve en Querétaro y pues no pude dar el taller. Eh, pero bueno, y ahora sí nos reunimos para poder seguir con estas interesantísimas sesiones de los evangelios, ¿no? Que sin lugar a dudas son fundamentales en nuestra vida cristiana, ¿no? Que son parte esencial en la liturgia, que conforman la esencia de la moral, ¿no? Pero eso lo dejamos de lado, eso da para un unos talleres totalmente aparte, ¿no? Son temas distintos, pero esencial también para entender el Nuevo Testamento, ¿no? Los evangelios y sobre todo la persona de Jesús. El taller pasado hablábamos, y ahorita voy a irme en la presentación para ir recordando, ¿eh? Hablábamos, eh, pues, que tenemos 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 evangelios canónicos, son los 4 evangelios reconocidos como auténticos de la predicación apostólica, que se han usado en la liturgia, en el culto, en la oración cristiana a lo largo del tiempo y que se han declarado auténticos, inspirados. Recordemos que cuando un libro se declara canónico, lo que se está declarando al mismo tiempo es que es un libro inspirado, ¿no? Y hablamos de esto en las primeras sesiones de nuestro taller desde marzo. Desde marzo hablamos de este tema, ¿no? Inspiración, este carácter, ¿no? De acción divina sobre los escritores humanos, redactores, ¿no? Que pusieron esto consignado por escrito. Aquí también el carácter de inspiración en el Nuevo Testamento es muy particular porque es una predicación apostólica. Y recordemos que al reconocer nosotros a Jesús, confesarlo como Mesías, confesarlo como Hijo de Dios, como Dios mismo, hacer esa confesión de fe, eso quiere decir que ya la acción de los apóstoles está inspirada en su misma predicación y por tanto, pues al transmitir la palabra de Dios, que es la palabra del Verbo encarnado en Jesús, es pues, la palabra inspirada ya en esa inspiración, en esa tradición, ¿no? En ese depósito que hay de fe en los apóstoles y hasta el momento que se consigna por escrito esto, ¿no? Que son los evangelios, ¿no? Vamos a ver la singularidad con los hechos de los apóstoles, ¿no? Las cartas de Pablo, de los demás apóstoles, las cartas católicas, que por cierto, probablemente no voy a tomarlas en este taller bíblico. ¿No? Sí, el próximo taller vamos a ver San Pablo, muy general, bastante amplio. Y bueno, con eso terminaríamos en cuestión de tiempo. Yo había propuesto 15 sesiones, ahí ya les sugeriré si quieren continuar con 2 más, porque pues yo fueron 2 miércoles que no pude, pero bueno, yo ya estoy de vacaciones, supongo que algunos del taller, del grupo, pues también, quizá pues no haya gran problema, ¿no? Ampliarlo un par de semanas más. Pero bueno, ¿no? Estos son los 4 evangelios, ¿no? En ese orden están Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en ese orden están en nuestras Biblias, pero recordemos que por unanimidad el día de hoy en la crítica moderna se establece a Marcos como el primer evangelio en ser escrito, aunque Mateo sea el primero en estar en nuestras Biblias, en ese orden. Realmente el orden en el que nosotros encontramos los textos en la Biblia no significa que sean los primeros en ser escritos. Mateo se ha reconocido a lo largo del tiempo como un evangelio muy eclesiástico. Y es un evangelio precioso que tiene muchas singularidades simbólicas, ¿no? El evangelio de Mateo es el que tiene el sermón de la montaña, ¿no? Donde están pues, esas bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, porque ellos es del reino de Dios, bienaventurados, ¿no? Bienaventurados esas 8 bienaventuranzas que ya, bueno, no sabemos del catecismo. Pues, a ver, aquí hay un problemita. Pues el Evangelio de Mateo, pues en ese contenido moral de la predicación de Jesús, pues era muy importante para la catequesis, ¿no? Al principio. También hay que decir que el Padre Nuestro que nosotros rezamos en la liturgia, en el convencional del Rosario, el Padre Nuestro que nosotros hacemos, está tal cual tomado del Evangelio de Mateo,
¿no? También por eso el Evangelio de Mateo era clave, ¿no? En la cuestión de la oración, en la cuestión moral. Hay una singularidad también del Evangelio de Mateo, que es el único que habla de iglesia, es el único que usa la palabra eclesía. Eclesía significa asamblea, comunidad, en el sentido cristiano, pues hay una dimensión de un desarrollo y una reflexión teológica, claro, pero es el único que habla de iglesia. Realmente vemos que en los evangelios ningún evangelista se preocupa mucho por hablar de iglesia y bueno, hoy hay quienes se pelean con la gente, con protestantes, evangélicos y no sé qué tantos, cuando hablan de una única iglesia. Ojo con esas interpretaciones, a veces se toman en un sentido muy fundamentalistas. ¿No? Hay que hacerlo desde la óptica e intenciones con las que se quiso escribir el Evangelio. Ahorita lo vamos a ir viendo. Es interesantísimo. Bien, pues bueno, recordar aquí estos simbolitos. Mateo son estas figuras aladas que les dio San Jerónimo. Él le dio a Mateo este hombre, a Marcos el león, a Lucas el toro, a Juan el águila. Eso lo vimos en la sesión pasada, pueden ver la grabación si quieren. Ahí explica más o menos, recordemos el mapa, ¿no? ¿Dónde es el ministerio de Jesús? ¿Dónde es el ministerio de los apóstoles después de la resurrección? ¿No? Realmente si queremos ver un mapa más amplio, pues con San Pablo vamos a ver cuáles fueron sus viajes. San Pablo estuvo viajando mucho por lo que hoy es Turquía y Grecia hasta llegar a Roma. Es muy interesante. Y bueno, realmente este mapa sirve tanto para estudiar el Evangelio como el contexto anterior al Evangelio, anterior al nacimiento de Cristo, ¿no? Ver cuál era el contexto de los macabeos, que es muy importante, ya por ahí platicamos algo. No me metí en la historia de los macabeos en este taller, les digo, es muy amplio la cuestión bíblica, pero ya les sugerí bibliografías, son muy buenas y me parecen muy pedagógicas, sencillas, que no exigen una locura de conocimientos, de una gran erudición, pero son buenos y pueden verlo ahí en su tiempo libre. Pero bien, este mapa, veamos bien la zona de Galilea, que es central en el ministerio de Jesús, sobre todo en el principio de su ministerio, en los evangelios sinópticos. ¿Eh? Recordemos que los evangelios sinópticos ¿eh? es, son los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se les llama evangelios sinópticos? Ya lo había dicho esto, pero lo recuerdo. Esto tiene que ver porque son muy parecidos. Mateo, Marcos y Lucas son muy semejantes. Entonces, su contenido, si nosotros escribiéramos el Evangelio de Mateo, el de Marcos y el de Lucas pegaditos en columnas paralelas, para facilitar su comprensión y ver sus semejanzas y también sus diferencias, pues a esa disposición, a ese arreglo de ver en columnas paralelas textos semejantes, a esa disposición se le llama sinopsis, por eso sinópticos. Entonces, ver así en columnas las diferencias y semejanzas. Y bueno, el Evangelio de Juan no se toma en cuenta porque es muy distinto. Su estructura es muy distinta, su programa que presenta de Jesús es muy diferente, ¿no? Los Evangelios sinópticos nos muestran siempre que Jesús comienza su ministerio en Galilea y termina en la región de Judea, concretamente en Jerusalén. Es muy interesante. Jerusalén, fíjate, cuando se distribuyen, esto es en el libro de Josué, pero les voy a dar un dato curioso. Jerusalén antes se llamaba Jebús, era una ciudad jebusea de un pueblo cananeo que habitaba ahí antes de que los hebreos llegaran. Después, con el rey David, toman, se hacen de Jebús. ¿Sí? Antes la capital israelita era en el monte, en Hebrón, ¿sí? Esto es importante. Después se trasladan a Jebús, se le llama Jerusalén, y además Jerusalén era una ciudad benjamita. Jerusalén era la capital de la tribu de Benjamín, del pueblo de Benjamín, y Belén era la capital de Judá, la de la tribu de Judá. Sin embargo, Jerusalén pasa a ser la capital religiosa, y con la evolución que hay geopolítica, pues la distribución territorial cambia un poco. Esto de las 12 tribus de Israel que nos hablamos y les digo que eso se distribuye en el libro de Josué, ya no existe en este tiempo. Es una geopolítica distinta. Pero bueno, ahí se los dejo. Hay muchos mapitas ahí en los atlas que les compartí hay de esto, muy bueno. Pero bueno, voy a seguir avanzando porque ya no quiero perder. Ya vimos qué significa evangelio, que viene del griego evangelion, significa buena noticia. Ya vimos cómo se fueron conformando. La Pontificia Comisión Bíblica tiene un texto
de 1963, que en realidad se publicó en el 64, de cómo se fueron componiendo los evangelios a partir de una crítica, que por cierto ayudaron mucho en los protestantes, que ellos fueron los que fueron llevando a cabo esta metodología de investigación y la Iglesia Católica la aceptó, era lógica, coherente, y este documento de la Pontificia Comisión Bíblica que les compartí en la bibliografía, lo pueden ver, es muy pequeño, como de 6 páginas. Y bueno, aquí está el origen de la palabra, buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Hablábamos, ¿no?, del evangelio, pues en el contexto paulino, ¿no? Un solo evangelio que se refiere a un solo mensaje. Hablamos del querigma, el querigma es el anuncio, eso se quiere decir anuncio, eso es querigma, anuncio, un pregonar, la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Y aquí yo les decía también en la cuestión del reino de Dios, el reino de los cielos. San Mateo, el evangelio según San Mateo, usa más el nombre de reino de los cielos que reino de Dios. ¿No? Como dato curioso, es el evangelio que más lo menciona. 50 veces habla del reino de Dios, ¿eh? Pero generalmente usa reino de los cielos. Pero bueno, esa es la buena noticia. Y con nosotros anunciar como buena noticia la muerte y la resurrección, recordemos este pasaje de Jesús que dice: conviértanse y crean en la buena noticia. El tiempo se ha cumplido, conviértanse y crean en la buena noticia, conviértanse y crean en el Evangelio. Eso que llega el reino de Dios, cuando los apóstoles, ellos comienzan a predicar, pues el querigma, que es la muerte y la resurrección, ese anuncio, pues es el cumplimiento del reino de Dios. Lo que Jesús decía, el reino de Dios está cerca, sí, sí, sí. Pues que ese cuando Él muere y resucita se cumple. ¿Eh? Ahí ya no está cerca, ahí ya está inaugurado el reino de Dios. Ese es el querigma. El reino de Dios es la concreción de la muerte y la resurrección de Jesús. Que Dios ha actuado y se ha revelado en Jesús y ha sido confesado por eso como el Mesías, como el Hijo de Dios. Eso es esencial. Bien, aquí están los 4 evangelios, pero bueno, aquí ya no quiero perderme mucho. Esto fue lo que vimos el taller pasado, importante, ¿no? Si se acordarán, lo pueden ver en la repetición, les digo, ahí está el canal de YouTube. Y bueno, bien, esto nada más para recordar qué es. Bien, recordemos que los evangelios, y por eso les decía lo del querigma, son predicación, que no son libros rigurosamente históricos, no son biografías de Jesús, no son vidas de Jesús, ¿no? ¿Eh? Sino predicaciones dirigidas a unas comunidades concretas con unas características concretas. Es decir, y era lo que yo les decía al taller pasado, los evangelios, nosotros hablamos de evangelio, si nos referimos a la buena noticia, que es la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Y que eso nos lleva a una vida resucitada, esa confesión de fe. Bien, pero evangelio, refiriéndonos a los textos, estos textos que están en la Biblia, que son 4, pues en el momento que se escribieron en un momento concreto de la historia, ¿no? Eso ya hemos hablado. Primero fue Marcos, después fue Mateo, después fue Lucas, después fue Juan. Y Marcos escribió a una comunidad muy concreta. No escribió a una comunidad, ¿no? A veces se usa en un sentido muy romántico, muy meloso, bonito. Están escritos, la Biblia está escrita para ti, para ti. Bueno, en un sentido espiritual es un mensaje que tiene actualidad para ti, pero la forma de expresarse, la forma de escribir, con los contextos que se tenían de fondo por tener ciertos mensajes, por ejemplo, en las cartas de San Pablo, pues no estaban escritas para gente contemporánea a nosotros, ¿no? Sino para gente del primer siglo, ¿no? Que había una cultura concreta, que había problemas concretos en ciudades concretas, ¿no? Entonces hay que tener ojo con esto. Y no son históricos porque no nos dan, era lo que yo mencionaba la vez pasada en el taller pasado, que no nos dan fechas exactas. No sabemos cuándo nació Jesús, no sabemos ni cuándo murió. Nació y murió, eso sí, eso obviamente sucedió en la historia, pero una fecha hoy, como nos vamos a Wikipedia y nos sale la biografía de una persona, nació tal día, tal día, tal día, murió tal día y tal día le dieron dio tal discurso, ganó tal premio. No, eso en el Evangelio no lo tenemos, no es importante, no es lo esencial, ¿no? ¿Nos gustaría tenerlo? Pues sí,
pero sería para satisfacer curiosidad histórica, ¿no? Y tener datos biográficos que no cambien la esencia del Evangelio, ¿ok? Esto hay que recordarlo, ¿no? Entonces, cuando nos van hablando de los milagros, de las predicaciones de Jesús, de cuando hace un exorcismo, cuando cura a una persona, no hay que tomarlo en el sentido más histórico de que así pasó, pasó, pasó y defenderlo así como, porque está escrito así pasó. Hay cosas que vimos esto en la conformación de los evangelios, que hay quienes obtuvieron listas de dichos y hechos de Jesús, literales de sus palabras, de quienes fueron testigos ópticos, oculares, de lo que él dijo e hizo, y se acordaban y las escribieron, pero no sabemos realmente cuáles son. ¿No? Los evangelios sinópticos, que ya dije que son Mateo, Marcos, Lucas, ya no voy a decir cuáles son, ya les he dicho muchas veces cuáles son los sinópticos, pues tienen muchas cosas en común. Podríamos pensar que esas cosas en común son las que realmente Jesús hizo en su ministerio y predicó, pero no estamos seguros, porque aunque los sinópticos las repiten, a veces literalmente, idénticas, copiadas, ¿no? Que eso nos lleva a una hipótesis de saber que hay fuentes, de que alguien de un evangelista se tuvo que apoyar a otro evangelista, porque cuando está literalmente con los mismos verbos, en los mismos términos verbales, tiempos verbales, con los mismos adjetivos, en el mismo orden, eso quiere decir que el evangelista no fue de su propia libertad de escribirlo así y es coincidencia, no. Y decir es que están inspirados y por eso coincidieron, es una tontería. La inspiración no remete a eso, ¿no? Hay fuentes, ¿no? Así como digo, en una lectura profana, si vemos algunos libros históricos, pues hay quienes apoyan a otros autores antiguos para construir un texto posterior. Algo así pasa en los evangelios, pero es un carácter que tiene dimensión religiosa. Primeramente, esto tiene una dimensión religiosa, no histórica. Parte de datos históricos, de cosas que sucedieron en la historia, obvio, porque esto tiene credibilidad, esto es real, ¿no? Pero el acontecimiento real no necesariamente es sinónimo de acontecimiento histórico. El acontecimiento real es el acontecimiento de una experiencia, de una vivencia, y la vivencia no es histórica, pero es un hecho real. Y esto lo trata muy bien Etienne Charpentier en cómo leer la Biblia, introducción a la Biblia, ¿no? Por ejemplo, una relación de una pareja, ¿no? Que van, que después de unos años de ver cómo ha sido su relación en su historia, ¿te acuerdas ese día que fuimos a, a ese restaurante, ese viaje? Pues eso queda en la historia, porque están las fechas de los boletos del avión, de que fueron a ese restaurante, yo qué sé. Eso es histórico. Pero la experiencia de cómo vivieron ese momento no es histórico, ese es el hecho real que hizo trascender el momento entre las personas. ¿Me explico más o menos? Eso pasa con los evangelios, pasa con quienes conocieron a Jesús, ¿ok? Ese hecho real no se manifiesta por algo histórico, sino por una interpretación de cómo vivieron el momento. Entonces, ojo con esto. Y en el primer evangelio es el de Marcos. El evangelio de Marcos se escribe hacia el siglo, pero bueno, todos se escribieron en el siglo primero, se escribe entre el año 65 y 70, más o menos. Los biblistas el día de hoy aceptan de forma unánime que fue el primer evangelio. Se escribió después de la muerte de Pedro en Roma y antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Pedro y Pablo murieron en Roma, martirizados. Pedro se dice, cuenta la historia que una historia no escrita, pero que se ha transmitido, que murió crucificado debajo porque no era digno de morir como el Señor. Dijo, yo no soy digno y yo quiero que me crucifiquen al revés. Y Pablo murió decapitado, por eso a Pablo se le representa mucho con una espada, ¿eh? Porque se les representaba mucho con el arma con el que habían sido martirizados, asesinados. ¿Eh? Y a Pablo fue con una espada, lo decapitaron. No se sabe en qué año, fue durante el imperio, durante el gobierno de Nerón como emperador de Roma, y bueno, ¿no? La destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén, con Tito en el año 70, pues se dice, ¿no? Que Marcos es un poco anterior, y esto tiene implicaciones en la interpretación. Si decimos que fue después de la destrucción del templo, si vemos el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, por ejemplo, ese discurso escatológico que se le llama popularmente, ese capítulo 13 de Marcos, y cuando habla de Jerusalén y se lamenta Jesús de Jerusalén, pues cambia mucho si decimos que eso se escribió antes o después de la destrucción de Jerusalén. Porque si se escribió antes, pues Jesús está vaticinando que Jerusalén va a ser destruida, ¿sí? Literalmente, prácticamente. Si se escribió después de la destrucción de Jerusalén,
pues es poner en Jesús quizá una profecía que no sabemos si sí la vaticinó o es una interpretación con el que se da autoridad poniéndola en palabras de Jesús, en boca de Jesús, ¿no? Entonces, ojo, si es importante más o menos poder datar, aunque no sea exacto, un año y un día exacto, si un rango de años es importante. Y sabemos que Marcos probablemente fue en este año, y es lo que se acepta generalmente. Es el evangelio más breve, 16 capitulitos. Los capítulos les he dicho que también desde las primeras sesiones que no es algo que con los que los redactores del Evangelio en el siglo primero ni los de Antiguo Testamento no escribieron por capítulos, como hoy vemos un libro, vamos a la librería y compramos capítulo 1, capítulo 2, no, eso se puso hasta la Edad Media, ¿no? Para poder citarlo más rápido. De hecho, si ustedes leen un texto de los padres de la iglesia, por ejemplo, de San Agustín, de San Jerónimo, de quien sea, pues van a ver que cuando citan el Evangelio o un texto de la Biblia, nada más citan como dice el profeta Isaías, como dice el Evangelio de San Juan, pero no citan capítulo y versículo, ¿no? Si hoy compran una edición moderna de los padres de la iglesia, esos primeros obispos que están en las personas autorizadas para predicar, pues quienes hacen las ediciones ya le agregan las citas en un arduo trabajo de investigación, de edición, pues se ponen, pero originalmente no, así no era. Hasta el siglo XII, siglo XIII se empezó a poner esto, ¿ok? Como dato. Según las fuentes que se tienen de Eusebio de Cesarea, es lo que significa EDC, para no escribir tan largo, Eusebio de Cesarea, un obispo del siglo III, es que él escribió una historia eclesiástica y hablando en esa historia eclesiástica de un obispo de Hierápolis que se llamaba Papías, Papías reconocía que Marcos fue discípulo de San Pedro y San Ireneo, un obispo del siglo II, dice que también fue discípulo de San Pablo. ¿Eh? Es importante esto. Y miren, si quieren ir a sus Biblias, esto es muy interesante. Aquí tenía unas notitas por aparte. Sí, por ejemplo, de Marcos, de San Marcos se nos habla en la misma Biblia, ¿no? Cuando en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles se habla de la madre probablemente de San Marcos, en Hechos 12:12, ¿no? María en Jerusalén, Marcos probablemente era nativo de Jerusalén, pero hay conjeturas, esto no lo tomen en absoluto. Bernabé y San Pablo, también nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, se pelearon allá a Juan Marcos, y se habla de un Juan Marcos y Joan Marcos. Joan es un nombre hebreo, Marcos es un nombre griego. Eh, en el capítulo 15, versículo 33, Hechos Apóstoles, también se le menciona a Marcos, San Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 13, también habla de un tal Juan Marcos. En la carta a los Colosenses 4:10 también habla de un tal Marcos, pero no sabemos si se están refiriendo al mismo Marcos. Como se escribió en comunidades distintas, la carta de los Colosenses y la carta de Pedro, que no es probablemente de Pedro, Pedrito, de Cefas, Simón, Simón Bariona, ese es su nombre hebreo, Simón Bariona, Simón hijo de Jonás, pues bueno, hablan de un Marcos, ¿no? Se acepta, ¿no? Que es el mismo, pero no estamos al 100% seguros. Y bueno, eso es Marcos en otros textos de la Biblia. También en el Evangelio de Marcos hay un pasaje en el Getsemaní cuando llegan a arrestar a Jesús. Se habla ahí de un muchacho que le quitan como su ropa, ¿no? Que se la jalan como una capita, algo así. Y se ha dicho porque que tiene relación con el autor del Evangelio, que podría ser el tal Marcos, pero no se sabe, ¿no? Pero les digo, Marcos, se habla de un tal Marcos en Hechos de los Apóstoles, en la carta a los Colosenses y en la primera carta de Pedro. Bien, eso como información. El Evangelio de Marcos, ¿a quién está dirigido? Estos evangelios eran catequéticos, ¿no? Pues los evangelios tomaban de las fuentes que había, tomaban algunos dichos y hechos de Jesús, los organizaron los evangelistas en el momento de redactarlos ya finalmente, y ellos seleccionaron, eso dice esta instrucción de la Pontificia Comisión Bíblica, un proceso de selección. ¿Eh? No, no agarraron todos los evangelios, sino seleccionaron algunos. Eso es muy importante. Y bueno, este Evangelio de Marcos se acepta, que muy posiblemente está dirigido
a la comunidad de cristianos de Roma, probablemente cristianos paganos, es decir, no eran cristianos que eran judíos, es decir, no está dirigido a judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías. Entonces eran paganos convertidos, conversos al cristianismo, y eran sobre todo a cristianos, a catecúmenos. Un catecúmeno era un pagano que está en el proceso de conversión, para el bautismo, para recibir el bautismo, más bien, no conversión, sino ya eran conversos, pero que iban a ser bautizados, que iban a ser introducidos a la iglesia, ¿no? Eso es lo que significa el catecumenado. Era un proceso de 2 años en los que se les enseñaba la fe, ¿eh? Y vivían con la comunidad y después recibían el bautismo, ¿no? Antes no se bautizaban a niños de una semana de recién nacidos, a mí me bautizaban a la semana, ¿no? Por ejemplo, cuando mi mamá salió del hospital me llevó a que me bautizaran. Antes era un proceso distinto, se bautizaban adultos, nada más. Bien, va dirigido a la comunidad de Roma, es los digo lo que se acepta, durante los años que ya les he dicho, entre 65 y 70, en el gobierno de Nerón como emperador de Roma, hay muchas persecuciones. Hay persecuciones a los cristianos. Es la primera persecución que hay a los cristianos. Después, en el siglo III, las persecuciones con Diocleciano, ¿no? Tremendas. ¿Eh? Pero en un periodo de persecución, donde hubo mártires, los primeros mártires, ¿eh? Y la comunidad pues siente un abandono, no sabe por qué Dios no actúa de una forma portentosa, ¿no? Entonces este evangelio va a responder a esa inquietud, ese problema de la comunidad de Roma, ¿no? Y bueno, ¿qué mensaje tiene? Este evangelio, pues vemos lo importante es confesar a Jesús como el Mesías, ¿eh? Como el Hijo de Dios. Y cuando hablamos aquí de Mesías, eh, había una expectación mesiánica, ya les había, aquí había una tensión, ¿eh? Cuando hablaba la introducción del Nuevo Testamento, hablábamos que había una tensión mesiánica. No todos esperaban el mismo tipo de Mesías, ¿eh? Jesús era el Mesías, sí, fue confesado como el Mesías, pero no todos esperaban que fuera el Mesías como él fue. Muchos creían que el Mesías iba a ser un liberador, que iba a declarar la guerra a Roma, iba a lograr que Israel fuera un estado independiente. Eso pensaban en un Mesías nacionalista, por eso ahí pongo nacionalista, que muchos esperaban, ¿no? Por eso surgió el movimiento celota, ¿eh? Ellos creían que Dios tenía que gobernar el mundo, ¿eh? El Dios de Israel, ¿no? Y esperaban un Mesías nacionalista que declarara la guerra abiertamente. Pero Jesús es todo lo contrario, es todo lo contrario a esa expectación, ¿eh? Y bien, es un mensaje en el que se confiesa a Jesús como el Mesías, que es lo mismo que confesarlo como el Cristo. Cristo y Mesías es lo mismo. Christos es la palabra griega para Mesías en hebreo. Eh, pero en este evangelio es interesante que ese Dios está oculto. Cuando Pedro confiesa a Jesús como el Mesías y después en la transfiguración también, pues que Dios habla, este es mi hijo amado, escúchenlo. Jesús les dice, cállense, no hablen, no se lo digan a nadie. Hay una tensión con un silencio, no quiere Jesús publicidad de que todos digan, este es el Mesías, el Mesías, el Mesías, el Hijo de Dios. No. ¿Y quiénes son los que reconocen como Hijo de Dios? Los demonios, o lo que se entiende por demonios en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Eh? Realmente nosotros lo que entendemos por el demonio y con lo que eso tiene que ver con la cultura griega ha cambiado, pero bueno, lo confiesan los demonios, los espíritus inmundos, los espíritus impuros, lo confiesan. Ellos el mal reconoce a Dios. Ellos sí lo reconocen. Por eso en la sinagoga Jesús le dice, cállate. ¿Eh? No quiere que sea reconocido en público. Entonces lo va a reconocer solo Pedro como el Mesías allí en Cesarea de Filipo. Es el único que lo va a reconocer como el Mesías con los apóstoles allí. Y después el centurión, recordemos ese pasaje en la cruz, en verdad este era el Hijo de Dios. Ese es el centro de este Evangelio de Marcos. Reconocer al Hijo de Dios, que es Jesús. Y es interesante porque el que lo reconoce como Hijo de Dios es un centurión, no era un judío. Esto da mucha esperanza para una comunidad posiblemente que si era de Roma, que el primero que confiese como Hijo de Dios a Jesús
sea un centurión era un militar romano, y que sea pagano, para paganos que van a recibir el bautismo, que están en el proceso de conversión para recibir el bautismo, pues qué grande, ¿no? Es decir, es una confesión que se abre para todo el mundo. Es decir, que la confesión de Jesús como Hijo de Dios no está reservada para un israelita, sino para todo el mundo. Y eso da esperanza a los romanos, paganos que se están convirtiendo, que están siendo aceptados en la iglesia. ¿Mm? Eso es muy importante, es muy importante. Y Jesús siempre está diciendo, no, cállate, no digas, no grites. Cuando haces un milagro en el Evangelio de Marcos, le dice al que no digas nada, no digas nada. Así lo van a ver si leemos atentamente el Evangelio de Marcos. De su forma de relato, el Evangelio de Marcos no es un evangelio elegante. De hecho, los críticos dicen que hay algunos errores gramaticales, probablemente. No es gran la elegancia del griego, por ejemplo, el Evangelio de Lucas. ¿Mm? No tiene esa gran producción literaria. Usa un lenguaje sencillo. No tiene muchos discursos, por ejemplo, como si tiene San Juan. ¿Eh? San Juan tiene discursos muy largos. El Evangelio de Mateo también tiene muchos discursos. El Evangelio de Marcos no. Sin embargo, lo que sí tiene el Evangelio de Marcos es que es muy colorido. Es muy colorido y nos da muchos detalles, por ejemplo, de la humanidad de Jesús. Eso es impresionante, ¿no? El Evangelio de Marcos nos va a contar de un Jesús que se compadece, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenía una tablita que nos daba algunos detalles muy interesantes, ¿no? Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, es que tenía una tablita donde nos daba algunos elementos. Sí, sí, sí. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, nos da estos detalles que en Mateo no están. Por ejemplo, Jesús nos dice estos detalles de su humanidad. Mira a la gente con indignación y se apena. Pregunta para saber, se asombra, suspira, se enoja, abraza a los niños. ¿No? Este pasaje, que abraza al niño y le dice, yo les aseguro que si no se hacen como niños, ese pasaje, recordarán bien, él mira con cariño, hasta nos dice que tiene hambre. ¿Eh? Esos detalles de la humanidad de Jesús son muy particulares, nos dan mucha luz, muchísima luz. Mateo no, Mateo se calla mucho al respecto de eso, pero Marcos sí los menciona. Es muy interesante, ¿no? Bueno, está organizado en dos partes el Evangelio de Marcos. Si tienen alguna duda, me interrumpen, me dicen, por favor. Dos partes. La primera es el comienzo de la buena noticia, lo que significa IBN, el comienzo de la buena noticia que comienza en el capítulo 1, versículo 1. Esta es la buena noticia, ahí que comienza después con Juan el Bautista, el bautismo en el Jordán, y concluye esta primera parte en el capítulo 8, versículo 29, con la confesión de Jesús como el Mesías de Pedro. Y después, la segunda parte comienza con la enseñanza de Jesús, después de la confesión de Pedro, y concluye esta segunda parte con la confesión del centurión y con la resurrección, con la confesión del centurión como hijo de Dios. La primera parte es la confesión como el Mesías, como el Cristo. La segunda parte es como el Hijo de Dios. ¿Mm? Interesante. Hay otra alternativa geográfica para dividir las dos partes del Evangelio de Marcos. Esta es una, la que les propongo, y es la que sigue arriba de ese librito que yo les mandé hace ratito ahí al grupo del chat del miércoles de Biblia. Eh, bien, la alternativa geográfica es la división del ministerio de Jesús dentro de Galilea. Una parte sería su ministerio en Galilea y su ministerio en Jerusalén, ya cuando sube a Jerusalén y pues la Pascua, ¿no?
su muerte, su pasión, muerte y resurrección. En, en la primera parte, siguiendo este esquema geográfico, la primera parte sería del capítulo 1 al capítulo 10 y la segunda parte sería del capítulo 11 al capítulo 16. Es otra opción de dividir las dos partes. En la primera parte, aunque es el ministerio de Jesús, pues no solo es en Galilea, también por ahí nos menciona, por ejemplo, cuando va a Cesarea de Filipos, donde la confesión de Pedro. Tenemos por ahí Naín, ¿no? Con la viuda de Naín, otra tierra un poco lejana. Y bueno, ¿no? Es interesante cuando ahí menciona, por ejemplo, en Gerasa, el capítulo 5 de Marcos, con la legión, ¿no? Que somos 100, ¿no? Le dice el legionario, ¿no? Eso es en la Decápolis, por ejemplo. Pero lo que sí es que ahí no hay una ascensión a Jerusalén. Algo importante en el Evangelio de Marcos es que comienza con Juan el Bautista, con el anuncio de Juan el Bautista, de la expectación mesiánica de Juan el Bautista, pero no nos habla nada de su infancia. Marcos no es un evangelio que nos hable de Jesús, de su nacimiento en Belén. No nos habla de eso. Eso también es una de las razones por las cuales se cree que Marcos es más antiguo, porque no nos habla de esos detalles. Es decir, la cristología de ese evangelio de Marcos se remonta al momento del bautismo. Es ahí donde se acredita el poder de Dios sobre Jesús, ¿no? Es muy interesante. Bien, entonces esta es la organización general. ¿Qué particularidades tiene? Bien, este evangelio, no me acuerdo si se los mencioné en la sesión pasada cuando veíamos, o en la antepasada cuando hablaba de los papiros, de los manuscritos antiguos. El evangelio de Marcos, acá en el capítulo 16. Eh, Originalmente, los textos más antiguos que se tienen y la mayoría de los manuscritos antiguos acaban en el capítulo 16, versículo 8, pero también hay unos que tienen un texto añadido, que no es el original del texto probablemente, que es del 9 al 20 del capítulo 16, sobre otros relatos de la resurrección, no se mencionan en la mayoría de los manuscritos antiguos. Generalmente los manuscritos antiguos, según los expertos, acaban en 16:8. Y es muy interesante, es muy interesante. Y muy interesante es ver con qué palabras acaba, porque es que lo estoy buscando. Si lo quieren buscar, Marcos capítulo 16, vemos que lo que sucede pues es la resurrección, es lo último, pero ya el versículo 9 es cuando se le aparece a María Magdalena, se le aparece a los discípulos, a los 11, ya Judas se dice que pues, se había ahorcado, suicidado, les da la misión y la ascensión, eso ya es añadido. Acaba el Evangelio realmente acaba en el versículo 8 cuando dice, ellas salieron corriendo del sepulcro asustadas y fuera de sí, y de puro miedo no dijeron nada a nadie. Es muy interesante ese final, ¿eh? Si acaba ahí el Evangelio, en su forma original, en su forma más antigua, pues es distinto a los otros Evangelios, ¿no? Por ejemplo, el de Mateo, ¿no? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Que las mujeres a las que se les aparece en el sepulcro, pues no creen, están asustadas, ¿no? No saben qué pasa, ¿no? En cambio, en los otros evangelios sí hay una aparición, hay más apariciones. En Lucas tenemos Emaús, tenemos la aparición ahí con los 11 también. Y bueno, es interesante, pero esos ya son temas de una crítica más compleja. Pero bueno, no está de más decirlo. Hay algo muy interesante en el Evangelio de Marcos también, que es muy interesante los milagros. Es importante decir que no todas las parábolas, el Evangelio de Marcos solo tiene 4 parábolas. Es interesante, por ejemplo, los milagros, el Evangelio de Marcos tiene 2 multiplicaciones de los panes. ¿Eh? Si nosotros quisiéramos armonizar entre todos los evangelios que tenemos en la Biblia y dijéramos, es que pasó así, no, 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 hay que verlo en su sentido religioso, en su sentido simbólico, ¿no? Usan números distintos. En una multiplicación habla de cierta cantidad, en otra multiplicación habla de otra cantidad, ¿no? Eso tiene un significado, hay que interpretarlo con el significado. Los números en la Biblia tienen un significado muy profundo, no es vagamente dar cantidades sí porque sí, no.
No, no, no. Nada, eso, denme un segundito. Voy a pararme a cerrar mi ventana, que hay mucho aire y hay mucho ruido, ¿eh? Disculpen. Muy bien, disculpen, ¿eh? Bien, cuando hay ahora, ¿no? Les decía que no todos los milagros se repiten en todos los evangelios, ¿eh? Ni todas las parábolas. Lucas es el que más parábolas tiene, Juan no tiene ninguna parábola. Hace alusión a dos, pero no cuenta parábolas, por ejemplo. Mateo sí cuenta parábolas, es muy pedagógico Mateo, pero no son las mismas. En los milagros, pues tampoco son los mismos. Estos signos, estos milagros, ¿no? Es interesante ver cómo son las reacciones, ¿no? De la gente que está presente, siendo testigo de los milagros, ¿no? Hay gente que presencia el milagro y se confabulan para matarlo, ¿no? Se juntan, ¿no? Por ejemplo, cuando va a Nazaret Jesús y lo quieren lanzar por el precipicio, ¿no? Eh, ¿No? Cuando hace algo extraordinario, hay reacciones muy distintas, ¿no? Con sus parientes, ¿no? También en ese pasaje, pues piensan que están fuera de sí, que está endemoniado, ¿no? Está poseído. Hay quienes le reprochan, ¿no? Hay quienes responden sin fe, ¿no? Hay quien se burla de Jesús, ¿no? Y hay quienes lo conocen y se escandalizan. Hay muchas reacciones, ¿no? Pero bueno, ¿no? Esto es de forma muy, muy general el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es fuente importantísima. Hoy se acepta esto de forma unánime en la investigación, que sabemos que el Evangelio de Marcos es fuente para Mateo y para Lucas, para escribir sus evangelios, ¿no? Les digo, como ven, cuando hablo de Marcos, pues me remonto y nos remontamos a Mateo y a Lucas, pero no directamente a Juan. Juan es muy por aparte, es un evangelio muy distinto. Si hay alguna duda, me interrumpen, por favor. Este esquemita lo saqué de este librito de Rivas, que es muy pequeñito, que yo les compartí. Y, y están estas dos partes, ¿no? Esta clasificación es la que sigue este autor, ¿no? Está esta y la geográfica. Y abajo, fíjate, comienza el Evangelio de Marcos diciendo, comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando decimos Jesucristo es Jesús el Mesías, Hijo de Dios. Y es interesante porque son las primeras palabras del Evangelio. Y la primera parte de este Evangelio acaba con la palabra Mesías. Y la segunda parte con la afirmación y la confesión del centurión, el Hijo de Dios. Es muy interesante, ¿no? Ahí lo pueden ver con calma, ténganse, léanlo, ¿no? Después, y fíjate después cómo se dirigen hacia Jesús, ¿no? Dios dice personalmente a Jesús en el bautismo, tú eres mi hijo querido, mi predilecto o mi hijo amado, ahí las traducciones varían un poco. Dice, tú eres mi hijo amado. Se lo dice a Jesús. Después, en el capítulo 9, que es el pasaje de la transfiguración, es plural ya. Dios habla a los hombres que están ahí presentes, que son Pedro, Santiago y Juan, ¿eh? Que son los tres apóstoles que generalmente Jesús lleva consigo, ¿no? Pedro, Santiago y Juan están en la transfiguración y están en el Getsemaní. Cuando los aparta a orar, es a los que se lleva, a Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Y ahí en la transfiguración en el monte les dice, este es mi hijo amado. ¿Ven la diferencia? En el bautismo dice a Jesús, tú eres mi hijo amado. Pero en la transfiguración donde muestra esta divinidad, lo muestra a quienes lo siguen. Este es, véanlo, ¿no? Primero es una conciencia en Jesús, podríamos decir. La segunda es ya una manifestación, una revelación más grande. Este es. Hay testigos. Este es mi hijo amado. Y después, el centurión que dice, este hombre es hijo de Dios.
Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Cómo va cambiando esta forma de concebirlo, ¿no? Y de darle esta realidad divina, ¿eh? A Jesús. Pues bien, el Evangelio de Mateo es el más largo, tiene 28 capítulos, se escribió probablemente hacia el año 75 o 80, por eso pongo el asterisco, porque es aproximado, 80 es más fácil cerrarlo, Marcos 70, Mateo 80, Lucas 90 y Juan en el 100, que es complejo, ¿eh? Pero es aproximado, es una forma fácil de aprendérselo, pero pues pudo haber sido un poco antes. Eh, bien, se consideraba antes que era más antiguo, y por ser el primero en estar en la lista canónica del Nuevo Testamento. Pero hoy sabemos que más bien Mateo tiene como fuente a Marcos, que Mateo no es el primero. Además, ese mismo Papías que ya les hablaba antes, decía que Mateo tenía unos dichos de Jesús escritos en hebreo. No sabemos si en hebreo o en arameo, que son lenguas semejantes. Pero habla de dichos. Cuando Eusebio de Cesarea recoge esa tradición de Papías, que decía Papías que Mateo redactó unos dichos de Jesús, pues son dichos, no es lo mismo que un evangelio, como conocemos evangelio como algo escrito. El evangelio fue posterior, ¿no? Eso pudo haber sido la fuente que tenía Mateo, además del Marcos, como el evangelio de Marcos, y como una fuente independiente, lo que tenía Mateo, ¿no? Es interesante que Mateo y Lucas comparten contenido con Marcos, pero también tienen material común que solo entre Mateo y Lucas comparten que Marcos no tiene. Y a su vez, Marcos tiene algo que es singular de él, Mateo tiene algo que es propio de él y Lucas también tiene algo que es único en su evangelio. Eso es curioso. Es decir, hay varias fuentes, ¿no? Con San Lucas, ahorita que lo veamos, vamos a ver que hay una particularidad. El Evangelio de Mateo no se sabe muy bien a qué comunidad está dirigida. Se habla de la comunidad de Antioquía. Ahí había, estos sí eran judíos, no eran paganos conversos. Seguramente también había paganos, pero la mayoría probablemente eran judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías, que lo habían confesado como el Mesías, que se habían unido a esta iglesia naciente. Y era una comunidad que tenía muy buen conocimiento del Antiguo Testamento, de la Escritura, ¿no? Para el tiempo en el que se escribe el Nuevo Testamento, lo único que existe por escritura es lo que nosotros hoy llamamos Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento fue un proceso que se fue aceptando hasta el siglo segundo, que se dijo, estos escritos son por aparte del Nuevo Testamento. Ojo, la escritura la conocían muy bien, ¿no? Por eso habla mucho de los profetas, cita a Isaías, ¿eh? Cita a Miqueas, ¿no? Cuando va a hablar del nacimiento en Belén, pues el que había predicho eso pues fue el profeta Miqueas. Y por eso lo cita. Y quienes lo escuchan, quienes leen su evangelio, lo entienden, porque conocen muy bien la escritura, conocen muy bien la ley y los profetas. ¿Mm? ¿Y qué mensaje tiene? Pues como son sinópticos, pues realmente el núcleo es prácticamente el mismo, pero hay particularidades. No son el mismo relato, son distintos. Aunque podemos ver cosas comunes, ojo, como vamos a hacer la interpretación, aunque sean comunes, a veces no son idénticas, pero bueno, el mensaje central es Jesús. Fíjense, el mensaje en cómo lo va a transmitir tiene que ver, está en función de a quién se lo transmite, ¿eh? Si la otra hablaba a paganos, no puede hablarle igual que a judíos bien formados, es obvio, ¿no? Y aquí hay algo importante que quería decirles. Si estos fueran libros históricos, biografías, el historiador a lo que le pone atención es a los detalles históricos rigurosamente. Pero como les decíamos que el evangelio es predicación, lo histórico es importante, pero es secundario, pasa a segundo término. ¿No? No es que no es que le dé igual a quien lo está escribiendo, pero le está hablando a una comunidad. Vemos que si la comunidad es distinta, que si la comunidad de Marcos pues era en Roma, eran perseguidos, pues tenía que hablarles de una forma del Evangelio, tiene que transmitirlo, actualizarlo. Lo mismo tiene que pasar hoy, ¿no? Pero bueno, esto es tiempo mucho más antiguo. Lo mismo en Mateo, si está hablando a una comunidad de judíos,
¿no? Por ejemplo, sabemos, ¿no? Y podemos intuir por lo que Dios dice en el Evangelio, es cuando nos habla, por ejemplo, del templo. Se cree que esta comunidad era gente que había salido de Jerusalén después de la destrucción del templo, pero que habituaba el templo, que habituaba la sinagoga. ¿Mm? Eso sí podemos saber y podemos concluir que era gente culta del judaísmo, ¿no? ¿Y por qué también vemos en las formas, ¿no? Está hablando de figuras latentes en la expectación del Mesías, ¿no? Davídico, es decir, del linaje de David. Por eso habla de hecho son las primeras palabras del Evangelio de Mateo. De hecho, si nosotros, y son las primeras palabras del Nuevo Testamento. A veces se nos podrían olvidar, pero si recordarán la primera sesión de este taller, yo comencé leyendo un fragmento, los primeros versículos del Evangelio, que son genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Son las primeras palabras del Evangelio de Mateo. Es decir, que en Jesús se acepta del pueblo judío, del linaje desde Abraham, hijo de Abraham, hijo. Aquí no pensemos en una persona que quiere algo hacer muy riguroso, muy racionalista y muy absurdo. Decía, es que de ADN, ¿qué tiene que ver? No. Es una forma de expresar la pertenencia al pueblo judío. Jesús era judío. Por eso habla de hijo de Abraham, hijo de David. Aquí hablar de David ya tiene que ver con algo distinto. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo séptimo, versículo 14, está la famosa profecía del profeta Natán, que se lee mucho en el Adviento. Se lee mucho en el Adviento esa profecía varias veces en la liturgia. Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, ¿no? ¿No? Cuando le dice que de su linaje vendrá un rey, ¿no? Entonces a Jesús, en el Evangelio de Mateo, se va a ver a un Jesús muy majestuoso, a un Jesús muy rey, a un Jesús muy autoritario, ¿eh? Incluso. Y bueno, ¿no? Es el hijo de David. También se cita ese pasaje de Isaías 7:14, ¿sí? Del Emanuel, ¿no? De Dios con nosotros. Fíjate qué bello es esto, ¿no? Es Dios con nosotros. Y es sobre todo el Hijo de Dios. Es Dios con nosotros porque es el Hijo de Dios, el Hijo encarnado. Y bueno, hay una expresión que ya les mencionaba al principio de este taller, la expresión del reino de Dios, que se usa más en el Evangelio de Mateo, se usa 50 veces, a veces como reino de Dios, pero sobre todo como reino de los cielos. En sentido último, esa expresión habla de la llegada del Jesús mismo. Jesús es el reino de Dios inaugurado con su muerte y resurrección. Es el reino, Jesús mismo es la presencia de Dios. Jesús es el reino porque Él es la manifestación de Dios a los hombres. Es Dios con nosotros, es el reino vivo, presente. ¿Ok? Entonces, también aquí esta singularidad es el único evangelio que habla de iglesia, ¿no? Cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia y sobre él las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Sí? Ese pasaje, importante pasaje. Eh, bien. ¿Qué forma tiene este relato? Este tiene una composición más elaborada, más elaborada. Tiene narraciones con pocos detalles. En Marcos les decía que hay este colorido, ¿no? Se indigna, aprende, pregunta, porque tiene una psicología humana Jesús, ¿no? Tiene que preguntar, también tiene que conocer más, tiene ese deseo de conocer, pregunta, abraza a niños, ¿no? Se enoja. En Mateo no vemos ese colorido de Jesús. Vemos relatos que son milagros, algunas curaciones, ¿no? Que coinciden dentro de los sinópticos, y después esos relatos van preparando los hechos. Esos hechos van preparando los discursos de Jesús. Porque en el Evangelio de Mateo está distribuido, aquí ahorita voy a hablar de eso, de una serie de hechos y después unos discursos, ¿no? A diferencia de Marcos, ¿no? Les decía, Mateo, el Jesús de Mateo, es majestuoso, es autoritario, es el Señor de su iglesia, ¿no? Pues somos a un Jesús que tiene una enseñanza moral más grande que en otros evangelios. Está el Sermón del Monte con las bienaventuranzas, ¿no? Cuando dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, también parte del Sermón del Monte. Cuando dice ese pasaje en Mateo 25, ¿no? En el que habla
que va a separar y unos van a ir al fuego infierno, otros nos va a abrir la puerta, ¿no? Ojo con eso, hay una imagen autoritaria, ¿no? El Señor de señores, a veces moralista, muy duramente, muy autoritario, como les digo, y bueno, es importante, ¿no? Y algo que es importante, aquí hago la mención a Mateo, pero realmente es a todos los cuatro evangelios y en realidad a la Biblia, son obras teológicas, ¿eh? No como en los otros evangelios, no son obras históricas, no son biografías, no son vagamente algo escrito ahí que le salió, que improvisó, no. Hay información bien seleccionada y reflexionada sobre lo que sucedió en la historia. Ojo con eso, ojo con eso, es muy importante. El Evangelio de Mateo tiene una organización del material muy particular. Se divide en 7 partes, pero ahorita voy a hablar de 5 partes concretas. Van a ver por qué. Tiene 5 discursos. El capítulo 5 y 7, el capítulo 5 y 7 son los que les he dicho de las bienaventuranzas, ¿sí? Que a veces también algunas traducciones hablan de bienaventuranza, traducen bienaventurados, en vez transmiten felices, ¿sí? Felices. Y termina después, pues en estos relatos, pues habla respecto a la venganza, habla de la limosna, ¿no? Eh, ahí cuando habla de la oración, nos habla del Padre Nuestro. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta, ¿no? No importa si no se la saben. ¿Cuántas peticiones tiene el Padre Nuestro? ¿Cuántas peticiones hacemos? Es pregunta abierta, para que me respondan. ¿Cuántas peticiones tienen? ¿Cuántas peticiones hacemos en el Padre Nuestro? Eso tiene un simbolismo, dentro de cómo está elaborado el Evangelio de San Mateo. Porque el Evangelio de Mateo, como les he dicho, es el que nosotros hacemos y le rezamos. Tiene 7 peticiones. Vamos a ver. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando ustedes oren, les dice Jesús, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Van 2. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Van 3. Danos hoy nuestro pan de cada día. Van 4. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 5. No nos dejes caer en la tentación. 6. Y líbranos del mal. 7. Son 7. Son 7. Son 7 peticiones que se hacen en el Padre Nuestro. Muy bien. Ojo con este dato, ¿no? Y estas peticiones, esta forma de orar, tiene que ver, con cómo está hablando Jesús. En lo que dice antes de la limosna, de la venganza, de las bienaventuranzas. El Padre Nuestro está encarnando esto, ¿no? Bien, eso es por poner un ejemplo, ¿no? Eso es lo que pasa en el capítulo 5 a 7, ¿no? Son los grandes discursos de Jesús. Pero antes de esos discursos, en el capítulo del 3 al 4, pues tenemos el bautismo y tenemos la prueba en el desierto y el comienzo de la predicación. E inmediatamente después de eso, llama a los discípulos y después comienza este sermón en el monte. Yo les voy a decir algo, ¿eh? En los viajes a Jerusalén, si algún día van, yo no he tenido la oportunidad de ir tampoco, no sé si alguno de ustedes aquí sí, pero hay un lugar en Galilea que le dicen el monte de las bienaventuranzas, o el monte Tabor, el monte de la transfiguración. Eso yo no sé quién le puso, porque literal los llevan y dicen, aquí Jesús dijo las bienaventuranzas. No le crean a los padres que les digan eso, ¿eh? Así que les quieran decir que aquí fue, aquí fue, aquí fue. No hay evidencia, el Evangelio no lo dice, no hay datos históricos. Cuando se habla del monte en la Biblia, a veces lo queremos, cuando queremos ir a Tierra Santa y decir, aquí fue, puede ser. A mí personalmente no me importa. Quizá alguien se escandaliza un poco. Eh, eh, Cuando se habla del monte en la Biblia, sigue un elemento simbólico. Recordemos qué sucede cuando Moisés recibe la ley por parte de Dios. Está en el monte.
Ojo con ese simbolismo, ¿no? Si Jesús fue en este monte o en este otro donde predicó las bienaventuranzas, qué padre. Pudo haber sido así que en cualquier monte de Galilea, si es que esto es un hecho absolutamente histórico, ¿no? Ay, Dios. Ojo ahí con los... Es que aquí me sale que hay alguien que tiene su micrófono prendido. Ahí les voy a pedir que, si quieren, tienen una duda, me dicen, pero si no, apáguenlo para que no haya problemas. Entonces, ojo con esto, ¿no? Entonces tenemos esta primera parte, capítulo 5. Estos son los 5 discursos en los que se divide el Evangelio de Mateo, volviendo a esta organización que sigue. En la primera parte es el discurso del Sermón del Monte, en el capítulo 7 a capítulos, del capítulo 5 a capítulo 7. Después tenemos otro discurso, que es la segunda parte, en el capítulo 11, en el capítulo 11, que es esa parte que Juan el Bautista manda unos discípulos suyos y le dicen, ¿eres tú el que tenía que venir? Y aquí Jesús empieza a hacer otro discurso. Después en el capítulo 13, en el Evangelio de Mateo, tenemos un segundo discurso. Y aquí pasa algo muy interesante. En el capítulo 13 están las que se llaman las 7 parábolas del reino. La parábola del sembrador, ¿no? La parábola de la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, la parábola de la cizaña, la parábola del tesoro escondido, que es muy chiquitita, la parábola de la perla fina y de la red. Esas últimas 3 son muy pequeñas, las del tesoro escondido, de la perla escondida y de la perla fina y de la red. Esas 3 son chiquititas, son 1 o 2 versículos, ¿no? Pero ese capítulo 13 tiene estas 7 parábolas. Es muy interesante. Sabemos que Jesús enseñó en parábolas sencillas. Eso puede ser histórico. Podemos hacer esa afirmación. Jesús enseñó en parábolas, en un lenguaje muy sencillo, pero no sabemos cuáles fueron las que sí dijo. Porque cuando vemos cómo van organizando la información de Jesús, los dichos y hechos de Jesús, los que escriben los evangelios, pues nos hace no dudar, ojo, no dudar. Sabemos que dijo, pero no sabemos exactamente cuáles son, porque a veces usa un lenguaje muy simbólico que se va entendiendo conforme a toda la obra, ¿no? Si queremos poner lupa y entender y poner en una burbujita una sola parábola, pues estamos mal, ¿no? Porque no vamos a entender esa parábola entre el todo, ¿no? Sí, bueno, claro, podemos reflexionar y tiene su particularidad cada parábola y nos habla de forma actual, ¿no? Pero hay que tener este elemento a consideración. La cuarta parte de esta clasificación de 5 discursos en la que se divide el material del Evangelio de Mateo es en el capítulo 18. En el capítulo 18 eh, hay otra parte muy moral, hay una serie de discursos morales, ¿no? Primero está cuando se le acercan quién es el más importante en el reino de Dios, y ahí es cuando vuelve a hablar de los niños, ¿no? Quien recibe en mi nombre, a uno de estos niños me recibe a mí, ¿no? Es muy común. Habla del pecado, habla de la oveja perdida, habla sobre el perdón, ¿no? Después tiene una parábola sobre el perdón, ¿no? Después sigue un poco en el capítulo 19, habla del divorcio también, ¿eh? En el capítulo 19 también habla un poco de esto. Eh, Después viene también la parábola del joven rico. Bien, 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 bien. Después viene la quinta parte, que es el capítulo 24 y 25, que son paralelos al capítulo 13 de Marcos. Eso vamos a encontrarlo, que son los discursos que se vienen antes de su pasión y muerte. ¿Sí? Es importante, y aquí es cuando habla de la destrucción del templo, ¿no? Que se refiere no a la destrucción del templo literal, sino pues, a la destrucción también de la institución política del templo, ¿no? Que hablábamos del Sanedrín, todo eso, ¿no? Se ha interpretado mucho también de la destrucción, que es lo que les decía, aquí hay que ver en qué momento se escribió, pero bueno. ¿No? El capítulo 24 es paralelo al capítulo 13 en Marcos, y después está el capítulo 25, ¿no? Que está la parábola de las 10 jóvenes, tenemos eh, la, tenemos también este pasaje, ¿no? de estar atentos, ¿no? Ya está acabando
el texto evangélico, y estén atentos, vigilen, ¿no? Y bueno, tenemos estos 5 discursos en los que se va dividiendo este Evangelio de Mateo, que ahí los voy eh, confundiendo. Por favor, díganme, ¿no? Para que quede claro. Pero si se dan cuenta, esta división es de capítulo 5 a 7, capítulo 11, capítulo 13, capítulo 18, capítulo 24 a 25. Y los demás capítulos que están entre esos, ¿qué pasa? ¿Por qué no entran en esa clasificación? En realidad sí entran. Eh, lo que pasa es que en los capítulos que anteceden a estos discursos son algunas acciones de Jesús, alguna parte de su ministerio, y eso que va haciendo Jesús antes de esos discursos es lo que nos va a ayudar a entender por qué dice lo que dice en los discursos. Es decir, lo que Mateo dice en el Sermón del Monte, entre el capítulo 5 y 7, hay que leer lo que hace Jesús antes del Sermón del Monte. Porque esos pasajes, esos hechos de Jesús van preparando sus sermones, que va a ser largos, ¿no? El capítulo 8 a 10 va preparando el sermón del capítulo 11. El capítulo 12 va preparando los sermones y las parábolas del reino del capítulo 13. Igualmente, los capítulos entre 15 y 17 van preparando el sermón del capítulo 18, ¿no? Eso es importante. Bien, entonces tenemos este esquema, este material dividido en 5 discursos, que es esencial en Mateo. Pero también Mateo y Lucas tienen una particularidad. Son los únicos 2 evangelios, esto apúntenlo, que nos hablan de lo que se dice la infancia, así se le ha dicho, la infancia de Jesús. Raymond Brown, un autor que ya les he mencionado antes, gringo, de Baltimore, él tiene un libro que se llama El nacimiento del Mesías. Es un libro como de 650 páginas donde solo estudia el capítulo 1 y 2 del Evangelio de Mateo y el capítulo 1 y 2 del Evangelio de Lucas, que son los evangelios de la infancia. Es interesante, en Mateo, quien recibe la visita del ángel y es en sueños, es San José. En Lucas, también Lucas 1 y Lucas 2, quien recibe la visita del ángel es María. Es muy interesante. En Mateo se nos habla de la huida a Egipto, ¿no? De que San José quería dejar a María, y quería, usa esta palabra, repugnar, ¿no? ¿Cómo le dicen? No. Sí, rechazarla en privado. El ángel lo visita y le dice, no temas en tomar a María como tu esposa, ¿no? Es virgen, ¿no? Y aquí se habla de la virginidad, en ambos textos se habla de la virginidad de María. En Mateo se nos habla de la visita de los magos de Oriente. Ojo, en Mateo jamás se dice que son 3 reyes magos, ¿eh? Jamás. Eso fue una tradición posterior que se empezó a decir, son 3. ¿Por qué se dijo que eran 3 magos? 3, y además ni siquiera dice que son reyes. Dice que son magos. Magos en la Biblia se refiere a una persona que puede leer los astros, sobre todo. No, hoy vemos un mago, esas personas que, bueno, cambian, ¿no? La semántica un poco de la palabra y la forma de entenderla, pero eran 3 magos, no sabemos cuántos, habla en un plural. Lo que pasa es que el Evangelio de Mateo dice que llevaron regalos que eran incienso, oro y mirra. Y como eran 3 regalos, dijeron, pues son 3 magos, ¿no? Pero en realidad no dice cantidad. Un dato interesante, que tenemos la tradición bien bonita, ¿no? De los reyes, el día 5, pero no. No son 3, no sabemos. De hecho, hasta ahí hay historias bonitas de que eran más reyes y que uno se perdió en el camino o algo así, ¿no? Pero pues no. Bien, el Evangelio de Lucas también tiene estos relatos de la infancia, pero ya les he dicho, y también nos habla de la infancia de Juan el Bautista. Lucas nos habla, ¿no? Nos empieza hablando de Zacarías en el templo, y después Isabel, que era estéril, y después queda embarazada, algo así como lo que pasa con Abraham y esta Sara en el comienzo del capítulo 12 del Génesis, esta crisis horrible, tragedia, ¿no? De no tener hijos. Es dramático, ¿eh? Todavía hoy, en el siglo XXI, sigue siendo trágico para las parejas que no pueden tener hijos, ¿no? Y bueno, en tiempos bíblicos era aún peor. Hoy hay evolución, ¿no? Aquí ponen una discusión bioética, ¿no? La inseminación artificial, todo esto, pero bueno.
En tiempos bíblicos eso no existía, ¿no? Entonces la esterilidad era una cosa terrible, ¿no? Entonces el Evangelio de Lucas en la infancia nos comienza hablando de Juan el Bautista y sus padres, pues actúa algo prodigioso, ¿no? Porque pues tenemos que, que se va a cumplir la promesa también en Isabel, ¿no? Eh, que es la prima. Por cierto, también esto es un tema, ¿no? Jamás se dice que Isabel es la prima de María, dice que es su pariente, no sabemos exactamente qué parentesco, pero además María era de Nazaret, Isabel era esposa de un sacerdote cerca de Jerusalén. Se ha dicho que Isabel y Zacarías vivían en un pueblo que se llama Ain Karim, que jamás se menciona en la Biblia. De hecho, ahí está la basílica de la visitación. Otra de las cosas que en Tierra Santa hay que visitar con mucha devoción, pero ojo con ir diciendo que ahí fue exacto el lugar donde sucedieron ciertos hechos. Por la tradición, a lo largo del tiempo se fueron construyendo templos, o se fue diciendo aquí sucedió, pero, pero bueno, porque ya me ha tocado hablar con gente que dice aquí fue, aquí nació Jesús. Ojo, la Biblia no lo dice. Y tampoco hay que asegurarnos atendernos siempre al argumento. ¿Que la Biblia lo dice o no lo dice? No, es que eso no es lo importante. Pero bueno, eso ya es otro tema. Bien, como se dan cuenta, tenemos este esquema en 5, volviendo a esto, porque pues de alguna forma nos lleva a hablar de esta tierra, ¿no? Decir un poco sobre lo que hay allá y cómo es actual. Pero bueno, volviendo a esta estructura, falta algo. Les he dicho que Mateo pues tiene los pasajes que llamamos de la infancia, que son el capítulo 1 y 2. Después en el 3 y el 4 pues está el bautismo y las tentaciones en el desierto. Después tenemos los relatos de la infancia, esos son los primeros. Y después al final, en el capítulo 26 al capítulo 28, que son los últimos dos capítulos, tenemos los relatos de la pasión, muerte y resurrección. Se cree, Raymond Brown también al respecto de pasión, muerte, y tiene un libro que se llama La muerte del Mesías, así como Raymond Brown tiene un libro que se llama El nacimiento del Mesías, tiene otro que está en 2 tomos que se llama La muerte del Mesías. Esas son como 1800 páginas, 1600, 1800 por ahí, está cañón. Y hace una comparación de los relatos de la pasión. Ni siquiera llega a la resurrección, ¿eh? En esos libros ni siquiera considera la resurrección. Es desde Getsemaní hasta su muerte, creo que hasta su sepultura. Y ahí analiza los 4 evangelios. Se cree que en la predicación apostólica había una tradición de los relatos de la pasión, ¿no? Benedicto XVI, volviendo al respecto del tema de la infancia, que es algo que está independiente a la estructura general del libro, pero que es parte de un simbolismo numérico que ahorita voy a explicar. Benito XVI tiene un epílogo, él escribió unos libros en el 2003, entre el 2003 y 2005, que se llaman Jesús de Nazaret. Son 3 tomos. El último tomo que publicó era un epílogo de la infancia de Jesús, y él toma la opinión, me parece, de Joachim Nilka, un biblista, creo que es polaco, que los relatos de la infancia eran producto de una tradición familiar que los apóstoles lograron tener por contacto con María y que María les platicó. Raymond Brown no está de acuerdo con esa hipótesis, yo tampoco. Y a mí me causa, les platico, ¿no? Por si quieren leer ese epílogo, lo pueden encontrar creo que en PDF en internet. A mí algo que me llamó mucho la atención, que por ejemplo cuando el Papa Benedicto XVI, que ojo, ese libro no lo escribió como Papa, lo escribió como un creyente, así lo dice él, lo publicó como Joseph Ratzinger, de hecho, esos libros, siendo Papa, y, y es que los comenzó a escribir antes de ser Papa, y los publicó ya siendo Papa, pero él me causa conflicto que solo cita a Joaquim Nilka para justificar, ¿no? Que puede ser una tradición familiar, pero, pero la interpretación que se hace es un poco distinta. Raymond Brown tiene más fuentes, por eso confío un poco más en esta interpretación bíblica. Pero bueno, eso se los digo por curiosidad, por si quieren por ahí consultarlo ustedes. Entonces, fíjate, tenemos estos 5 discursos, pero con el relato de la infancia al principio y el relato de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección al final del Evangelio, tenemos 7 bloques. Y fíjate, tenemos 7 bloques en el Evangelio de Mateo.
En la Biblia, el símbolo del 7 es el símbolo de la perfección. ¿Qué día descansó Dios en el primer relato del Génesis? El día séptimo. Perfección, hay perfección en el día séptimo. Por eso también el día séptimo es el día de descanso. Es el día de contemplar la perfección de Dios, adorar a Dios, un día de oración, un día de familia, ¿no? Un día de ir a la sinagoga. En el caso de Antiguo era ir al templo. Pero el 7 siempre se presenta como un número de perfección en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, hay 8 bienaventuranzas. ¿Qué significa 8? Pues 7 más 1 es todavía más perfección. Al 7 que es perfección, le añades algo más, ¡boom! Por eso hay 8 bienaventuranzas. Por ejemplo, Jesús resucita el primer día de la semana. El primer día de la semana, siguiendo este ejemplo, podemos interpretarlo de dos formas. Si el día sábado que él estuvo en el sepulcro era el día 7 y él resucita un día después, perfección. Pero esto tiene una interpretación más bonita. El primer día de la semana, siguiendo esa analogía, y esa analogía la hace, creo que es San Agustín, creo, no recuerdo bien. El primer día de la semana, que es la resurrección, el nacimiento de nuestra fe en el Jesús muerto y resucitado, siendo la analogía del Génesis, es el primer día de la creación. ¿Y qué se hace en el primer día de la creación? Bueno, pues se habla de la luz, ¿no? Bueno, hay que ir a ver el Génesis, ¿no? Lo primero que se hace es la luz. La luz de la resurrección es lo que ilumina nuestra fe, ¿no? Sí, es muy bonita analogía, ¿no? Y hay que ver esta cuestión numérica que les digo. El 7 es número de perfección. Entonces, pues, Mateo, que les he dicho, ya, escribe a judíos que tienen esta sensibilidad numérica, simbólica, pues esto significa mucho. Después, este simbolismo 7, fíjate. Hay 7 peticiones en el Padre Nuestro. Y ese es el primer discurso. Y ese primer discurso de Jesús se hace en un monte, en lo alto, el simbolismo del monte, ¿eh? Después, en el capítulo 13, que es el sermón, el discurso que tiene Jesús en medio del Evangelio, el discurso que hay en medio, vamos a ver dónde es. Vamos al capítulo 13 de Mateo. No, vamos al capítulo 5 de Mateo. Primero, fíjense. Sí. En el Evangelio 5, en el capítulo 5 de Mateo, ya no me va a dar tiempo de ver Lucas y Juan, les voy a grabar un video y se los voy a subir a YouTube, ¿les parece? Para ya terminar, porque es muy pesado. Y si les empiezo a decir los otros, pues no se los quiero saturar porque es mucha información y quiero que la vayamos viendo bien y entendiendo y saboreando. Creo que no he ido tan rápido hoy como en otros días y eso es importante, ¿no? Darle el tiempo a los evangelios. Fíjate, en el capítulo 5, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hay que ver, y esto se hace mucho en el estudio de la crítica textual, eso ya es semiótica, hermenéutica, pero fíjate, hay que ver, hay que tener las consideraciones del tiempo, del espacio que nos puede dar el Evangelio. Dice, al ver a la multitud, subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos. Subió al monte, es muy solemne ese subió al monte, y después se sienta. ¿Qué es Jesús? Es un rabí, es un maestro. Se sienta, los maestros se sentaban para enseñar y la gente se sentaba alrededor de él en la antigüedad. Entonces, fíjate qué solemne es este subida de Jesús al monte. No importa qué monte es, eso no importa. Es la sensibilidad, la solemnidad con la que la narra Mateo. Al ver a la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron los discípulos, tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo. Fíjate, sube a lo alto y enseña. Tomó la palabra, tiene autoridad de la palabra. Qué tremendo es esto. Entonces veamos. Y les va a dar 8 bienaventuranzas, pero lo central aquí es cómo les enseña a relacionarse con el Padre que está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, está en el monte, en lo alto. Fíjense que el monte, la montaña, tiene algo siempre en las religiones que ver con la divinidad. ¿Y qué se hace en el monte? Relación con Dios. Y 7 peticiones. Muy bien. Después, en el capítulo 13, que es el discurso que está en medio, vamos al capítulo 13.
Y fíjate, dice el capítulo 13. Y aquí es cuando va a empezar a decir la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Se reunió junto a una gran multitud, así que él subió a una barca y se sentó mientras la multitud estaba de pie en la orilla. Les explicó muchas cosas con parábolas. Fíjate, aquí dice además muchas cosas en parábolas. Es posible que Jesús haya enseñado más cosas que no están en el Evangelio, ¿no? Pero fíjate otra vez la solemnidad. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Otra vez la misma actitud de Jesús, se sienta, va a enseñar. Pero fíjate la singularidad. Se reunió junto a él una gran multitud, otra vez en el sermón del monte, habiendo una gran multitud, subió al monte, pero aquí va a ser otra cosa. Viendo a gran multitud, subió a una barca. Bueno, una barca no es algo muy elevado, sigue ¿no? Hasta en lo bajo, ¿no? Y va a contar 7 parábolas. Fíjate, el primer discurso es el más largo. El primero y el último son los dos más largos. Esto tiene que ver con una distribución pedagógica, ¿eh? Mateo es un gran catequista. La razón por la cual el discurso más largo está al principio y al final del ministerio de Jesús tiene que ver con una cuestión didáctica. No es así porque le latió y no, no, no. Tiene su razón de ser. Entonces, el más largo al principio es en el monte en Galilea. Dice 7 peticiones a Dios en el Padre Nuestro. En el tercer discurso, que es el que está en medio de los 5, va a dar 7 parábolas y no lo va a hacer en lo alto, va a bajar en el lago, es decir, al límite, ¿no? El monte y baja, ¿no? Y vuelve a enseñar. Parábola, fíjate, una parábola en matemáticas, ¿qué es? Algo que baja o que sube después. Jesús baja del monte y después enseña abajo, porque enseña abajo en el lago con la humanidad, donde ellos hacen sus actividades de todos los días, son pescadores y enseñan parábolas, sencillo, a la gente sencilla, para el día a día. Después, fíjate, vamos al capítulo, después al capítulo 24 y, y aquí hay una serie de ayes que se empieza a lamentar. Jesús está ¿en qué parte está? Aquí, ay de las embarazadas y de las que tengan niños pequeños en aquellos días. Recen para que les, ¿no? Esta serie de ayes son 7 más, ¿no? No dice, ay, 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 pero están englobados 7 conceptos también en torno al ay, ay. Esta serie de ayes, estas lamentaciones, fíjate, ¿no? Eso lo pueden ver después con pausa, pero ve. Tiene 7 peticiones en el monte. Ah, y además veamos aquí. Fíjate, en el capítulo 24, fíjate lo que dice. Dice, Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron los discípulos y le señalaron las construcciones del templo. Él les contestó, ¿ven todo eso? Les aseguro que se derrumbará piedra, sin que quede piedra sobre piedra. Y después dice esto, estando sentado en el monte de los olivos, ¿te fijas? En su último discurso está sentado en el monte. Aquí sí dicen el monte de los olivos, ¿eh? No sabemos en qué parte del Monte de los Olivos. Monte de los Olivos está un poquito afuera de Jerusalén. Eh, Fíjate, va a proclamar 7 lamentaciones. En su primer discurso sube al monte. 7 peticiones en el Padre Nuestro. En el tercer discurso, el discurso en medio, baja al lago. 7 parábolas. Al final de su vida, en el capítulo 24, se aproxima ya su pasión, muerte. Y 7 lamentaciones. ¿Te fijas la sensibilidad numérica que hay? Es tremendo, ¿eh? Ahí váyanlo viendo con pausa. Es una lectura en misa ordinaria, pues no te das cuenta de esos detalles, ¿no? Es algo que tienes que ir viendo así y con una guía, claro, ¿no? Son difíciles de concluir estas relaciones que puede haber, pero es muy interesante, ¿no? Y entonces Mateo tiene esta particularidad de este simbolismo
¿Sí? Aquí yo puse el tema del 7, ¿sí? Em, pero vaya, también está la cuestión que se remonta mucho a la escritura, a los profetas, ¿no? Realmente todos los evangelios y todos los textos del Nuevo Testamento se remontan a los profetas, se remontan a la ley, a los salmos, a los libros sapienciales, ¿eh? Eso sí, pero Mateo lo hace de una forma muy particular, ¿no? Y bueno, no podemos hacer un análisis más a profundo, ¿no? Yo por eso les recomiendo las bibliografías y, y, y bueno, ¿no? Ahora sí que pues esto va a ser todo por hoy. Voy a grabar entre, entre mañana y el fin de semana el video de los evangelios de Lucas y Juan. Sí quiero, para mí era importante en este taller de Biblia platicar mucho de los evangelios, ¿no? Al final es muy poco. Realmente van a terminar siendo 3 sesiones, una de introducción a los evangelios, una de Marcos, una de Mateo, una de Lucas y una de Juan, muy general. Realmente en un estudio bíblico, fíjate, más eh, crítico, cuando se estudia el Evangelio de Juan, se estudia muy por aparte. Se, se estudia en general en literatura juánica, así se llama, que se estudia con las que se llaman cartas de Juan, que posiblemente ahí sí sea el mismo autor. Ya lo que les había dicho ya, eh, recuerden, y esto lo acepta la Pontificia Comisión Bíblica, que son de las instituciones de la Iglesia, que los evangelios, yo les había dicho ya, cuando se escribieron no se firmaron con el nombre de una persona. Se les dio el nombre según San Marcos, según San Mateo, según San Lucas, según San Juan en el siglo segundo. Alguien les dio ese según de quién, según de tal, ¿no? Y no quiere decir literalmente que lo escribió Peranganito o Menganito o Fulanito, ¿no? No quiere decir eso, quiere decir también más bien de dónde procede la tradición, de qué apóstol puede decir, porque esto sí es algo que nosotros confesamos de nuestra fe, nosotros lo decimos en el credo. Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Nuestra fe es apostólica, ¿no? La transmisión del evangelio es de carácter apostólico, ¿no? Entonces, ojo con esto. Entonces, la tradición antecede a la escritura, ¿no? Pero la Biblia, la escritura tiene un peso mayor, de alguna forma, y es nuclear, porque la podemos palpar de una forma visible, ¿no? Está escrita. Y bueno, no quiere decir que Mateo haya sido el mismo Mateo que fue el apóstol de Jesús aquí en la tierra, ¿no? Pudo haber sido una escuela de discípulos de ese apóstol Mateo quienes estuvieron, quienes copiaron los pasajes de Jesús. Por ejemplo, en Mateo cabe más esperar que pudo haber sido una tradición de él propia y que él mismo pudo haber escrito en hebreo o en arameo los hechos de Jesús, porque, y aquí es complejo, pero Mateo, si recordarán el Evangelio, lo ponen, y aquí hay un dato curioso, también lo llaman Leví, Mateo Leví, son los dos nombres con los que se le llama en el Evangelio, Mateo y Leví. Él era cobrador de impuestos. Recuerden que los cobradores de impuestos eran detestados por los judíos piadosos, porque apostataban casi casi a Israel para cobrar impuestos para los romanos. Y posiblemente quien recaudaba los impuestos, pues era un poco más culto, sabía escribir, sabía leer. Entonces Mateo probablemente sí pudo haber escrito hechos. Es posible, ¿no? Ojo con esto, y esto es algo que se hace mucho en la reflexión y me parece muy bueno. Cuando hablamos sobre esto, estos elementos de lo que puede haber sido histórico, de lo que puede ser cierto o no, hablamos más de la posibilidad que de la certeza. ¿Sí? Y hablar de la posibilidad de que algo pudo haber sido así o no, no quiere decir que pierda valor, ¿no? Porque hablar de certeza es hablar también de algo histórico, pero recordemos la esencia de estos escritos bíblicos, de los evangelios como de todos, es con un fin religioso. ¿Sí? Porque aquí nosotros aceptamos, y esto es por fe, dentro de lo que nosotros aceptamos por fe dentro de la iglesia, es que esta palabra es inspirada. Es reconocer que habla Dios en ella y nosotros tenemos que responder con fe, ¿no? Entonces también con esto es importante, ¿no? Es un libro de fe, antes que ser un libro de historia. Libros de historia, las enciclopedias que tienen, hablan mucho de historia, enciclopedias de historia, manuales de historia, ¿no? Y vaya, ¿no? También hay novelas históricas, ¿no? De hecho, aquí yo tengo una que voy a leer estas vacaciones. Se llama Quo Vadis, de
Enrique Sienkiewicz, un polaco que ganó el premio Nobel en el 1905. Realmente a mí lo que me motivó a leer este libro, esto ya se los platico personal, fue porque en la película de Juan Pablo II, de Karol Wojtyła, el hombre que se convirtió en papa, Monseñor Wyszynski, que era el primado de Polonia, cuando están en el cónclave, y se le acerca y le dice a Wojtyła, ¿recuerdas lo que le decía Jesús a Pedro en Quo Vadis? Acepta, ¿no? Y se refiere a esta obra de Henry Sienkiewicz, Quo Vadis, se llama el libro. Es una novela histórica de la persecución del cristianismo en los primeros años. Por eso es interesante. Y bueno, y habla del Imperio Romano y a mí esos temas me gustan. Pero bueno, eso ya no es del taller, ¿no? Pero sí. Voy a grabar lo de Lucas. Voy a intentar grabarlo en menos de una hora para que no esté pesado porque aquí ya duramos una hora y media. Espero grabar el de Lucas y Juan entre 45 minutos y una hora para que lo puedan ver en su tiempo libre, ¿no? Y bueno, ¿alguna duda? Ya para concluir. Ahora, intenté ir un poco más lento. Como sé que los evangelios son un tema importante para nuestra fe, pues no quise ir tan rápido con el Antiguo Testamento. Como es muchísimo más, iba a toda máquina. Pero bueno, pues muy bien, ¿no? Entonces, si no hay dudas, pues me despido de ustedes. Un gusto recibirlos en el taller. Las gracias por su interés, ¿no? Ya estamos a punto de acabar. Y bueno, pues seguimos en contacto. Cualquier cosa me pueden escribir a mi WhatsApp, que ya lo tienen, ¿eh? Y pues bueno, les deseo una bonita noche y nos vemos el próximo miércoles para hablar ya de San Pablo. Lo de los evangelios de Lucas y Juan se los mando el fin de semana, más tardar el domingo. ¿Sale? Pues bueno, pues un abrazo, ¿eh? Cuídense mucho. Gracias, Chacho. Buenas noches. Buenas noches a todos.